Bien, jóvenes, buenos días. Vamos a darle continuidad a nuestra clase de química del segundo bimestre. Ya en la pasada quedó la primera actividad. Esta sería la segunda clase. Nuestra clase de hoy se llama concentraciones de disoluciones. En este tema les explicaré cómo se puede calcular a través de los métodos cuantitativos la concentración de una disolución. Repito, nuevamente este tema no aparece en nuestro libro, sin embargo lo estoy agregando porque se vuelve a tocar o se toca en nivel de preparatoria. Entonces, para que tengan la idea de cómo se calcula o cómo se llega a realizar este tipo de cálculos de disoluciones. ¿Vale? Bien, entonces, en la concentración de disoluciones existen métodos que son cuantitativos, ¿vale? Es decir, métodos que requieren de medidas, ¿vale? Entonces, en los métodos cuantitativos podemos encontrar el porcentaje en masa, porcentaje en volumen, partes por millón, o en métodos químicos se encuentra la molaridad y normal. Son 6 métodos que se utilizan para la medición de las disoluciones acuosas o de las disoluciones. Y nosotros pues vamos a empezar por la primera, que es la masa, el porcentaje en masa. ¿Vale? El porcentaje en masa, jóvenes, es un procedimiento donde se calcula la cantidad de porcentaje del soluto en una disolución. Tiene una fórmula muy sencilla que indica que es porcentaje de masa es igual a la masa del soluto sobre la masa de la disolución multiplicado por el 100%. ¿Sale? Donde el porcentaje en masa, el porcentaje y el símbolo de M indica el porcentaje en masa. Y M subíndice S va a referir a la masa del soluto, que es la que va en menor cantidad. Y la MD o M subíndice D se refiere a la masa de la disolución. Mucho ojo aquí, jóvenes. La masa de la disolución también tiene su propia fórmula, que sería la masa de la disolución es igual a la masa del soluto más la masa del solvente. O sea, aquí se junta lo que es el soluto más lo que es el solvente para que dé lo que es la masa de la disolución. ¿Sale? Pero de ahí mismo podemos despejar si es necesario conocer soluto. Bueno, pues hacemos una resta de la masa de disolución menos la masa del solvente. O queremos conocer el solvente, entonces también tiene fórmulas, que sería masa de la disolución menos la masa del soluto. ¿Sale? Entonces, esta es la fórmula que sirve para calcular el porcentaje en masa. Pero también nos pueden pedir que calculemos qué cantidad de masa contiene la disolución o qué cantidad de disolución se puede preparar. ¿Vale? Entonces, para eso también tenemos la fórmula. Esta es la que nos sirve para calcular la masa de la disolución, jóvenes. Se nos sirve para calcular la masa de la disolución. ¿Vale? Esta fórmula nos va a servir para calcular la masa de la disolución cuando nosotros tenemos la masa del soluto y tenemos el porcentaje en masa. Porque recuerden que también por aquí ya tenemos la fórmula para calcular la masa de la disolución.
pero aquí necesitamos el soluto y necesitamos el solvente, ¿vale? Si no lo tenemos, pues tenemos que utilizar esta fórmula que dice que la masa del soluto entre el porcentaje de masa multiplicado por el 100% nos da la masa de la disolución, ¿sí? Y la otra fórmula es si nos piden calcular la masa del soluto. Entonces, la masa del soluto, esta es su fórmula. Por aquí lo vamos a poner para que no se les olvide. Pónganle nombre a sus fórmulas para que no se les olvide. Esta es la fórmula para calcular la masa del soluto, ¿vale? Y nos dice de la siguiente manera: la masa del soluto es igual a la masa de la disolución multiplicado por el porcentaje de masa y dividido entre de 100%. Entonces, prácticamente hay tres fórmulas. Esta sería la fórmula 3, vamos a llamarlo así. Este sería la fórmula 2. Esto sería la fórmula 1, que sería el principal, ¿sale? Pero también tenemos la fórmula para calcular la masa de la disolución, que sería esta, que también vamos a ponerle el número 4. Y también tenemos la masa del soluto, que sería la número 5, ¿vale? Son dos fórmulas para cada uno. Y también tenemos la masa del solvente, que sería la fórmula número 6, ¿sale? Entonces, este es para calcular el porcentaje en masa, ¿vale? La de aquí es para calcular la masa de la disolución, y este es para calcular la masa del soluto, ¿vale? Aún así, teniendo tenemos esta otra que también sirve para calcular masa del soluto, pero aquí necesitamos la masa de la disolución y la de solvente, ¿vale? Bien, entonces esas son las fórmulas, jóvenes. Vamos a irnos rápidamente a unos ejemplos para ver si los pueden entender con más facilidad. Primer ejemplo, dice: se disuelve 5 gramos de cloruro de sodio en 95 gramos de agua. Y nos preguntan, ¿cuál será el porcentaje en masa? Nos están preguntando cuál será el porcentaje en masa de la disolución. Entonces, como primer paso, hay que sacar los datos. ¿Cuál es la masa del soluto? 5 gramos de sal. Siempre el soluto es la que va en menor cantidad, siempre. Y el que va en mayor cantidad es el solvente. Y por lo regular siempre va a ser agua, ¿vale? Entonces, la masa del soluto son 5 gramos y la masa del solvente son 95 gramos. Ojo, no es la masa de disolución, es la masa del solvente, ¿vale? Bien, entonces la fórmula nos dice, bueno, antes nos está pidiendo calcular porcentaje en masa. Bueno, pues hay que buscar la fórmula de porcentaje en masa, que es esta, que nos dice que es igual a la masa del soluto entre la masa de la disolución por 100%, ¿vale? Entonces hay que sustituir. ¿Cuánto es la masa del soluto? Aquí lo tengo, vale 5 gramos, así con su unidad lo vamos a anotar. Sobre la masa de la disolución, pero no tengo la masa de la disolución, pero sí la puedo calcular. ¿Cómo? Porque también tenemos una pequeña fórmula que nos ayuda a calcularla, teniendo masa del soluto, que está aquí, y teniendo la masa del solvente, que está aquí. Entonces, sumamos las dos para obtener la masa de la disolución. Ojo, jóvenes, se tiene que sumar la masa de soluto más la masa de la disolución, la masa del soluto más la masa del solvente para obtener la masa de la disolución, ¿vale? Bien, entonces sumamos la masa del soluto, que son 5, más la masa del solvente, que son 95, nos da un total de 100 gramos, que corresponde a la masa de la disolución. Pero ahora sí, sustituimos en nuestra fórmula.
5 gramos, que corresponde a la masa del soluto, entre 100 gramos multiplicado por 100%. ¿Sale? Entonces, multiplicamos 5 por 100, son 500. Entre de 100, ¿vale? Entre de 100. Pero antes, acuérdense que las unidades que aparece arriba y aparece abajo se elimina y nada más nos queda porcentaje. Entonces 5 por 100 son 500 y dividido entre de 100 nos resulta 5%. Eso es lo que hay de porcentaje en masa en esa disolución. ¿Sale? Es lo que hay de porcentaje de masa en esa disolución. Bien. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se pide disolución. La disolución es la suma del soluto más lo del solvente. ¿Vale? Bien. Ejemplo número 2. Dice, en una disolución se usa 5 gramos de cloruro de sodio, 2.3 gramos de cloruro de calcio, 9.2 de hidróxido de calcio y 120 gramos de agua. Fíjense nada más todo eso. ¿Sale? Entonces, son 3 solutos los que tenemos que combinar con el agua para crear la disolución. ¿Sale? Entonces, ¿qué nos preguntan? Nos preguntan cuál es el porcentaje de la masa, pero de sodio, no de todos. No nos están pidiendo cuál es el porcentaje de masa de solutos que intervienen en esa disolución. No, solamente nos preguntan cuál es el porcentaje de masa de sodio. Y vamos a calcularla. ¿Cuáles son los datos que tenemos? Tenemos la masa del soluto, 1.5 gramos de sodio. Tenemos la masa del soluto, que es 2.3 gramos de calcio, de cloruro de calcio. Y tenemos la masa del soluto, que es de 9.2 gramos de hidróxido de calcio. Y como solvente tenemos 120 gramos de agua. ¿Vale? Nos piden calcular cuál es, repito, el porcentaje solamente de sodio, solamente de cloruro de sodio. Bien, entonces ponemos nuestra fórmula para calcular porcentaje en masa, que dice que es igual a la masa del soluto sobre la masa de la disolución por el 100%. La masa del soluto ya la tenemos, porque nos están pidiendo de solamente sodio, pues vamos a usar la masa de sodio como la masa del soluto, ¿sale? Si nos pidieran calcular la de cloruro de calcio, bueno, hubiéramos tomado este valor. O si nos hubieran pedido calcular la de hidróxido de calcio, hubiéramos agarrado eso. Entonces, lo que nos pide es la que vamos a agarrar como masa del soluto, ¿sale? Entonces, sustituyendo en fórmula, porcentaje de masa es igual a la masa del soluto. La masa del soluto dice que equivale a 1.5 gramos entre la masa de la disolución, que sería la suma de ambos. Aquí ya lo tengo. Sería 1.5 más 2.3 gramos más 9.2 más 120 gramos. Entonces nos resulta 133 gramos la masa de la disolución, que es la que va aquí en la parte de abajo. ¿Vale? Hacemos la división y multiplicamos por 100, nos da 1.12% de sodio. ¿Qué nos indica? Que hay un porcentaje de 1.2 de sodio diluido en el agua. ¿Vale? El ejemplo número 3. El ejemplo número 3 nos dice cuántos gramos de cloruro de calcio se necesita para preparar una disolución de 120 gramos al 2%. ¿Sale? Eso es lo que nos piden. ¿Cuántos gramos? Nos están pidiendo calcular la masa del soluto. ¿Sale? Para preparar una disolución de 120 gramos al 2%. Pues la fórmula para calcular la masa del soluto, ahí ya la tienen. Y si no, es necesario colocarlas para tenerlas ahí a la mano. Masa del soluto es igual a porcentaje de masa
multiplicado por la masa de la disolución entre 100%. ¿Sale? ¿Qué dato tenemos? Nos piden calcular la masa la masa del soluto. Tenemos la masa de disolución, aquí sí, directo, nos están dando la masa de solución, 120, y nos está dando 2%. Nos están dando 2%. Sustituyendo 2%, que corresponde al porcentaje en masa, multiplicado por la masa de la disolución, que son 120, dividido entre 100. ¿Vale? Entonces, esto es igual a... Bien, entonces, continuando, ya sustituyendo los valores, 2% que corresponde a la masa, el porcentaje en masa, 120 gramos que es la de solvente de disolución, dividido entre el 100%. Toda esa operación nos da 2.4 gramos. ¿Sale? Y también nos piden saber cuál es la cantidad de solvente que se va a usar. Entonces, pues la disolución es de 120 gramos menos los 2.4 gramos de soluto que obtuvimos, nos arroja que necesitamos 117.6 gramos de solvente. ¿Sale? De solvente. Es lo que necesitamos, ¿no? Bien, entonces, el ejemplo 4. ¿Cuántos gramos de disolución, está pidiendo disolución, se puede preparar con 32 gramos de sulfato de sodio al 3%? Además, ¿qué cantidad de solvente se requiere? ¿Sale? Entonces, nos pide que calculemos gramos de disolución, que sería la masa de disolución, ¿no? Es la que nos piden calcular. Y la masa del soluto es 32 gramos y al 3%. Pues lo que nos queda es aplicar la fórmula para calcular la masa de la disolución, que es igual a la masa del soluto entre el porcentaje de masa multiplicado por el 100%. Sustituyendo valores, la masa del soluto es 32 gramos entre el porcentaje de masa, que es 3%, multiplicado por 100%. ¿Sale? Aquí se va porcentaje con porcentaje y nada más nos va a quedar gramos. Entonces 32 por 100 entre de 3 nos resulta igual a la masa de solución igual a 1066.6 gramos. ¿Y cuánto es la masa del solvente que necesitamos para la preparación? Pues restamos 1066.6 menos los 32 gramos de soluto y nos resulta que son 1034.6 gramos de solvente vamos a ocupar. ¿Sale? Bien, entonces, ojalá que hayan entendido esta clase. Ojalá que fue de hecho fácil, porque es pura aplicación de fórmula, pura sustitución de datos, y considero que no es mucho difícil. ¿Sale? Bien. Actividad. Resuelve los siguientes planteamientos. Ahí son 3 problemas que puse. Espero que sepan sacar primero los datos y luego aplicar su fórmula. ¿Sale? La primera dice, ¿cuál es el porcentaje en masa de una disolución que contiene 10 gramos de azúcar en 70 gramos de agua? La segunda nos dice que es una disolución que usó 2 gramos de sulfato de cobre, 2.5 gramos de hidróxido de aluminio y 5 gramos de cloruro de calcio y 140 gramos de agua. 140 gramos de agua. ¿Sale? ¿Cuál será el porcentaje de masa? Dice, de cloruro de sodio. Bien,
tercer ejemplo nos dice, tercer ejercicio nos dice que en una disolución oftálmica, en su etiqueta dice solución al 2% en 25 gramos. ¿Vale? Ese es el planteamiento del problema. Calcular cuál es la cantidad de soluto que usaron para la preparación oftálmica. ¿Sí? Bien, entonces, ojalá que estén bien, jóvenes. Ojalá que se pongan las pilas. Muchos jovencitos o muchos compañeritos o muchos se olvidaron de que tienen que entregar sus actividades, y en este nuevo bimestre que estamos empezando, pues creo que no los voy a dejar tranquilos pasándolos nada más. Es necesario estar ahí pendiente de ustedes para que estén cumpliendo con sus actividades, jóvenes. Pero bien, entonces, buenos días y que tengan un buen fin de semana. Hasta la próxima, jóvenes.